Comenzando. Vale, entonces un poco la idea de hoy es hablar de la interfaz gráfica y hacer cosas con la interfaz gráfica. Otro día os contaré cómo hacerlo con la API, sin necesidad de abrir la interfaz gráfica, que también puede ser útil, por ejemplo, para Vodafone, que no es fácil conseguir que te abran la interfaz gráfica, pero la API siempre está abierta en modo texto. Entonces, esto es Orange, es el ejemplo que estoy usando. ¿Vale? Entonces, a la hora de encontrar algunos ficheros eh, o ver errores, bueno, vamos a ver algo general, que es primero cómo saber cuál es el gestor activo y el standby. Eso alguna vez lo he visto, seguro, pero bueno, lo recuerdo. Que es entrando en el caso de Orange, pues tiene dos máquinas, la MX tal 1 VS y la MX tal 3 VS. Esas son las dos máquinas que tienen virtuales de NFMP. Entonces, como usuario NSP, dentro del directorio opt tal nmsbin, pues hay un script que es nmsserver.bash que se utiliza para parar, arrancar, ver el estado. Entonces, con nmsstatus nos dice si esta máquina es el server primary o es el redundant. Y server is primary. ¿Qué significa esto? Significa que los logs que vamos a ver en este servidor son los logs de funcionamiento reales, ¿no? En el standby hay unos logs también, pero no dicen casi nada porque no tienen nada que hacer. La actividad, digamos, está aquí en el servidor activo. El otro solo está escuchando hace pocas cosas. Entonces, el directorio de logs es nms log server, no, toda la cadena, opt, tal, log server. Y solo hay de aquí. Realmente solo hay dos ficheros que os interesan, que son a ver si aparece aquí fácil, sí, el msserver.log y el serverconsole.log. Y bueno, y también interesan estos que son cuando se llena un fichero con 5 megas, un fichero con 5 megas, cuando se llena, pues se cambia el nombre, se hace un backup. Y si el fichero es un poco antiguo, pues se comprime y tal. Con lo cual, si queréis buscar algún evento histórico, pues hay que mirar estos logs con fecha o estos logs.gz con fecha. Pero vamos. El server console.log. Este es el fichero que se mira para ver cómo ha ido el arranque. Cuando está arrancado ya el servidor, pues no tiene mucho interés, pero sí interesa verlo mientras está arrancando. Pues aquí está un arranque del gestor. Pues aquí está arrancando con un montón de mensajes interesantes, comenzando esto, comenzando lo otro. La base de datos se inicializa, estoy comenzando tal cosa. Y al final, lo que importa de todo esto es que aparezca esta indicación. NFMP server becomes active o standby. Eso ya indica que ha arrancado. ¿Vale? Y desde este momento ya hay posibilidad de abrir la interfaz gráfica. Y luego ya lo que aparece es, pues, actividad de crucero, digamos, de estoy rotando logs, con lo cual esto no tiene mucho interés, ¿vale? Pero sí, el arranque sí. Y desde ese momento lo que importa es mirar el msserver.log, que es un fichero muy charlatán. Si le dais un tile -f, esto está continuamente haciendo cosas. Esto de aquí son eh, cosas que no queremos ver en estos logs, que son excepciones de Java. El gestor tiene problemas, hace mil cosas, pues alguna de ellas con ella tiene problemas. ¿Vale? Por ejemplo, esta excepción de Java.
¿Qué problema es esta? Bueno, esto es un problema muy antiguo relativo a las políticas de... Floren se acordaría. Hay Estoy una... aquí. Hola, Floren, creo que te acuerdas de esto. Esto es de que el gestor tenía algún problema con una política de subscriber o algo por el estilo, o de relativa al nombre de una política de subscriber que el Que no gestor no estaba lo sigue. definida o algo así, Sí, ¿no? algo así, sí. Eh, Sí, Aquí algo un así poco me El suena. más, mensaje pone too long ID, ¿sabes? No da muchas pistas realmente, sí, son... ¿no? sí. Bueno, como ejemplo, esto es un tema conocido de un mensaje porque este mensaje podéis verlo a lo mejor en más casos, que es un number format exception. Esto es, Java espera que le llegue un long. Un long es un número de 64 bits, si no recuerdo mal. Y le llega otra cosa en un campo. Le llega una cadena en lugar de un número. Y dice, pues Java se queja. Vale, pues esto tiene que ver con un trap que tiene que ver con un objeto de subscriber management, ¿vale? Pero vamos, es un problema conocido. Y que no se va a arreglar ni se ha arreglado. Y que tampoco importa demasiado porque no rompe nada. Pero el problema es que este mensaje está llenando los logs del servidor, ¿vale? Con lo cual, pues, en fin, cuando lo veáis, pues es un poco molesto tener que buscar aquí quitando esto. Pero bueno, se puede hacer. Podemos hacerle un grep aquí menos v y decirle, pues no me cuentes ninguna línea que tenga la cadena at Java, Java, ni tampoco at com. Y ya con eso, pues, at com, ah, at com, at Java. Es que es un tabulador, no es un espacio. Vale, pues con eso algo se hace, ¿vale? Ya baja un poquito. Tampoco quiero ver excepciones, por ejemplo. Y no me importa que esté en mayúsculas o minúsculas. En fin, todo lo que es en Linux para manejar el grep con opciones, ¿vale? Líneas en blanco, prácticamente todo lo que tiene que decir es esto. Bueno, pues aquí dice las cosas, en fin. Es una cuestión de ver errores en el log de servidor, ¿vale? Toda la actividad del servidor del NFMP está aquí. Por ejemplo, cuando un usuario quiere entrar y no puede porque pone mal la password, pues aquí aparece un mensaje. Cuando un nodo, cuando se va a hacer un backup de un nodo, aquí aparece un mensaje. Perfecto, Todo- justo. Me alegro, Rafa, que saques ese tema, porque había un nodo que estaba dando problemas. ¿Te acuerdas para hacer el backup? Porque daba un error que era diferente al resto, no era como el. Y Security le hemos hecho Gateway. no, aparte los de Security había dos de Security Gateway que eran los de certificado. Había otros y luego había uno que daba con problemas de authentication. No sé si os acordáis. Es LS Madrid ALM. Ya le hemos hecho un CMS switchover y ahora ya en principio se puede entrar perfectamente al nodo. Con lo cual, si puedes Ese es lanzar el el del otro backup, día, ese es el del viernes, Javi, el de que no se podía entrar por SSH. correcto, correcto. Como no se podía entrar por SSH, fallaba el backup. Me suena. LS Madrid ALM. Búscale, por favor, si puedes. Es en Madrid Madrid ALM, el último. al El, último. el último. Failure, ¿no es? Eso, está en failure. Le puedes relanzar, ahora debería funcionar. El nodo es posible que no esté fully managed. Correcto, porque y Recorded efectivamente no, not found. no estaba fully managed. Ahora está fully managed, con lo cual debería funcionar.
De hecho, si vieras esa IP, tenía que haber salido algún error, ¿no? Bueno, vamos a ver si sale otra vez error o no. A ver si vuelvo a cajarlo o no. Hoy Pero es sale día error. 1, dice failure. Dice, no, no lo he conseguido. ¿No lo ha conseguido? No, Pero no me gusta. Ah, vale. pues Sí, porque es que, vale, el día 1 no lo he conseguido porque aunque, le habían quitado de tacas. Le quitaron de tacas porque falló. Y entonces hoy les he dicho, ya se puede entrar perfectamente. Dice, vale. Entonces lo han reactivado el taca sobre las 12 de la mañana. Entonces a lo mejor falló el de por la madrugada, tuvo que fallar. Ahora debería funcionar. no, si Yo ahora juraré que va con el usuario Alcatel aquí también, Javi. O sea que ¿Va con debería uso haber de Alcatel? funcionado. Sí, yo Entonces ya juraría creo que que sí. no. va por la default policy y va Lánzalo igual. de si quieres, Rafa, lo acaba, a ver Sí, si sí, funciona. sí, sí, lo acabo de lanzar y ha fallado. Ha Ah, fallado, vale. pues. Vea, pues ya tenemos uno para. ¿Puedes hacer Sigue fallando. Pues ven, aquí está. Podemos saber qué canta. ¿Puedes capturarme Nada. eso y mandarlo? Por favor. Bueno, aquí solo está la orden de backup. Vamos a ver si esto es un poco así. Vale. Voy a lanzarlo otra vez. Ahí va. Esto es. Voy a lanzarlo otra vez. Backup. Yes. Ha fallado. Mirando aquí. ¿Qué IP tiene este nodo? La 10.255.826. Entonces aquí está la petición de backup. Y puede que como han hecho un CPM switchover haya cambiado el SSH key. No, eso no debería cambiar, ¿no? El nodo no se reinicia, solamente se haga el CPM switchover. Ya digo. Y aunque se reiniciara, tampoco debería perderlo, ¿no? Bueno, eso a veces sí que da problemas cuando se reinicia. Oigan a Vodafone. Pero por ejemplo, aquí pone SSH Disconnection Key Exchange Failed, me parece entender. No, pero este es para otro nodo. Esto es para el Ah, 10.255.34. vale, correcto, sí. Vale, cierto. Vamos a quitarle esto de aquí. O podemos buscar directamente por la IP del nodo, ¿no? Que salga todo lo que Sí, sea ese. pero es que no estoy seguro de qué mensaje va a salir. Vale. Para decirle for grep-v input string. Vale, entonces ahora si lo doy otra vez. Vale, y esto es lo que sale. No sale nada. Nada De en hecho, particular. veo un success ahí, pero no, es de ese otro nodo, ¿no? Ese success que pone. Los restos es 10.255. Pero esto es user activity. Esto es user activity realmente. Esto es la actividad, digamos que es la orden que llega O sea, del... que la orden la ha cogido, vamos, que la orden la ha Sí, cogido, pero que no va. dice, aquí está manual backup, pero no dice por qué ha fallado. Curioso. El detalle que da aquí es este, que es required object not found. Es curioso que no diga nada en el... A ver, a lo mejor... No es eso. Intentar hacerlo otra vez. Backup. Are you sure? Yes. Es inmediato. O sea, Necesitará demasiado poco, ¿no? Sí, o sea, no le gusta. es Si le borramos, inmediato. y le borramos y le volvemos a crear. Bueno, pues no sé. A ver. Ah, mira, aquí hay un... sí, aquí está este. Este es el error. A ver, ¿qué nodo es? El 10.255.826. Sí, 10.255.826. correcto, sí. Entonces, esto es la petición... No, esto no es la petición de backup.
No, pero vamos, sí, aquí está. El objeto que faltaba se veía aquí. Esto es otra cosa. Aquí. 10.255.826. Dice Name Resolution Fail. Y además, efectivamente, lo da el Backup Restore Manager. Entonces, aquí veis, es una excepción de Java. Excepción. ¿Puedes copiar eso, Rafa? de qué, Copiarlo y pegarlo en el sí. chat. ¿Qué proceso es? Entonces, esto... A ver. Tiki, tiki. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos al... Para que veáis un poco la estructura de los mensajes en el gestor, que siempre es la misma. Chat. Entonces, esto es siempre es fecha, el servidor que está activo ahora, que es este, y dice Activity Task, pues actividad del usuario. Esto es, ¿qué es? Pues es Activity Task. El usuario tal pide un backup, ¿vale? Y luego te dice fecha. El servidor le dice, el proceso es Backup Restore Manager. Excepción, no puedo encontrar un objeto Java. Y el objeto Java que no puedo encontrar es la versión de software. Parece que como parte del backup, antes de hacer el backup, quiere averiguar cuál es la versión de software del nodo, por alguna razón, a lo mejor por hacer, yo qué sé, alguna comprobación. Pues dice, no puedo encontrarlo. Entonces dice, este nodo está mal descubierto o está a medias en el gestor. Coincide con el mensaje que dice, Required Object Not Found. El object se está refiriendo a un objeto, a una clase de Java. Para hacer el backup necesito saber en qué versión está el nodo, pero no lo consigo saber, ¿vale? Con lo Joder, cual, pero si miras un poquito más arriba, pone la 2210R7, te lo estaba diciendo, el mismo. sí, pero Ah, parece que no lo encuentra. No sé por qué. Porque lo que está buscando en particular es la versión del software que le da la clase Control Processor Software. Y SWL.Control Processor Software. si hacemos un full Entonces, resin ahora mismo, eso es lo que iba a hacer. Entonces, perfecto. si hacemos un full resync, Madrid. Si es que son las dos únicas cosas que me sé del el full Sí, resin, sí, borrar no, y no, no no, borrar y no es crear y mala no. idea, no es mala idea. Y escalarlo. Y escalarlo sí, pero Escalarlo. eso escalar no te deja va a funcionar siempre, ¿eh? Porque, joder, te cogen los del tag, empiezan a moverla, eso sí que la mueven bien. Madre la mueve hermoso. Larga cambiada, larga cambiada. ALM. Aquí está. Properties. ¿Qué fallos tiene esto? Pues tiene un trace error. Bueno, tiene un par de trace errors recientes. Sí, sí, ya te digo que el viernes tuvimos fiesta con este nodo. Pero son de 27, ¿no? De hoy más o menos está mejor. Lo que ha fallado, vale, sí, la escala del bajado es eso. Could not create tag plus user. Curioso. Bueno, vamos a hacer un resync. Es posible que salgan alarmas antiguas y se les refresquen, pero hay incidencia, ¿no? Hay incidencia, Ya correcto. está. Estamos investigando. Con incidencia siempre se puede tocar, como decía. Sala. Está en amarillo. Entonces, cuando acabe, bueno, sí, aquí en los logs de actividad también se vería cuando acaba de hacer el resync. Full resync ha empezado, full resync ha terminado. Se puede ver con el color amarillo. Pasará a gris.
Vamos a minimizar esto. Mientras tanto voy a mirar, a ver, grep split empty lines. ¿Qué funciona esto? Ah, estoy intentando quitar las líneas en blanco mientras esperamos. Entra por la IP directamente, ¿no? De todas maneras, tienen una alarma ahí de conexión. Oye, cuando has hecho el backup ahí. Sí, sí. Da igual. Era la curiosidad. A ver, ¿cómo vamos? Ya está. Ya está en gris. Vale, intentamos de nuevo. Acá. Claro que sí, que no se Ahora diga. sí. Ahora canta. A ver, que había un momento que me perdí y. O sea, era el full resync, con eso le ha Full bastado, resync con ¿no? eso. Era Sí. realmente que, Sí, como porque dices tú, que le era. faltaba, que por alguna razón, en algún momento, a perder la comunicación estuvo, pues eso, varios días sin comunicación con el Bueno, nodo, algo, cómo llegó ahí ya es complicado, porque vale, vale, se supone que el gestor se ocupa de mantenerse al día con lo que hay en los nodos. Pero aquí, pues de vez en cuando hay que darle, bueno, aquí en este caso, pues ha habido que hacerlo full resync para que suba la MIB y se convierta, pues dentro de las clases de Java que tiene el gestor, pues se rellenen los campos y parece ser que para hacer un backup hace falta la versión de software del nodo y no la encontraba. Bueno, pues ya la he encontrado. perfecto. Así que Todo claro. success. Si el NFP dentro de KB era más lógico que el NSP. Y no El entra Kubernetes. NSP, bueno, Cuando entra Kubernetes ahí es que el pod le ha pasado algo, ahí ya, ya, ahí bueno, alucinas. el asunto es que, ya sabéis, el NFP se basa en Oracle, la base de datos que está por debajo. En el caso del NSP es Postgre. Bueno, tiene Postgre y tiene otras bases de datos más, pero son bases de datos también. Igual que nos ha pasado eh, Aurelio, creo que en Lintia, ¿no? Me parece recordar que el NSP daba menos objetos, la lista del NSP de qué era, de enlaces. La lista de lags, me parece que recordar, si no recuerdo mal. El NSP le dices, ¿cuántos lags hay en la red? Y te dice 200. Y miras el NFP y te dice 260. Dice, ¿de 60 dónde están? Bueno, pues igual hay una excepción a la hora de consultar la base de datos de Postgre, en ese caso del NSP, porque no se ha comunicado correctamente el NFNP con el NSP. Entonces, pues eso
se escaló un ticket y empezaron a mirarlo. Y creo que al final había que hacer un parche del NSP. Pero sí, estas cosas pasan, tanto con el NFMP en Oracle como con el NSP en PostgreSQL. No nos libramos. Bien, entonces todo esto era por contaros los dos logs que hay que mirar cuando pasa algo en el gestor, que son estos, el serverconsole.log y el msserver.log. Ahí está todo la actividad del gestor. Otra cosa que nos piden para escalar los tickets del NSP son los ficheros de debug. Tanto hay un fichero de debug o un script como si fuera un tsupport, ¿no? Hay un fichero de tsupport del NFMP particular del NFMP y otro fichero de tsupport del NSP. Otro script del NSP. Entonces, eso está aquí en el directorio bin. Hay un fichero que es getDebugFiles.bash. ¿Vale? Entonces, hay que ser root para poder ejecutarlo. Aquí soy root, ¿vale? Y si nos vamos a opt 5320 sam server nms bin, le digo get debug files y me dice sintaxis. ¿Dónde guardo el tsupport, entre comillas, o el tsupport? ¿Y cuántos días quieres? ¿Cuántos días quieres de toda esta cantidad de ficheros de log que va guardando? Pues como mínimo será un día. Pues 2 días probablemente es lo que pidan los del tech. Este fichero puede ser muy, muy grande y siempre nuestros compañeros de NPI, Julio, David, José Luis, siempre instalan o siempre dejan una partición extra en las instalaciones que hacen. Porque Rafa, este script de debug, ¿no es por el que salió una alerta técnica hace poco? O que igual no era del NFMP, sino de algún pod más específico Era del NSP. del NSP, sí. Era del NSP. Vamos, pero aquí sin peligro, ¿no? En el NFMP. Sin peligro. Vale. Era del NSP que al lanzarlo en un entorno de multicluster, o sea, de clúster con varios nodos, el script destruía el contenido del directorio bajo NSP, creo que era, o sea, una barbaridad. Sí, pero aquí no. Esto es seguro. Entonces, siempre cuando grabéis un tsupport de estos, hay que ser root para hacerlo y siempre hay espacio de sobra en extra. Por ejemplo, aquí hay 81 gigas en la partición, se utilizan 55 y hay 26 gigas disponibles. Si vais aquí a extra, creo que está el software de Red Hat y alguna cosa más. A ver, mira, hay unos backups aquí, el software de Red Hat, el software del gestor, en fin. Y hay a lo mejor, hay un directorio de debug, esto a lo mejor lo hemos creado nosotros en algún momento. Pues mira, aquí hay ya ficheros de debug del gestor de agosto del 23, enero del 25. ¿Vale? Pues nada, entonces opt 5620 sam server nms bin, le decimos get debug files. ¿Dónde? En extra debug. ¿Cuántos días? 1. Pues al darle se crean, no lo voy a dar porque tarda un rato y no merece la pena, se crean un montón de ficheros como estos. Aquí están los ficheros de información sobre la workstation, de cuál es la IP, cómo se llama, particiones, los ficheros de log del NSP, del NFMP en este caso, bueno, del NSP mejor dicho, o de la parte de NSP que reside aquí, y los ficheros de debug, de server console y de server históricos, tal. Y todo este paquete con los checksums, que también los piden los del TAC, es lo que le adjuntamos a los tickets de cuando escalamos cosas del NFMP. Y hay otro script get debug files para el NSP. En un directorio distinto. Que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero podemos buscarlo.
hay que irse al clúster. Hay que irse al clúster o al deployer. Al deployer, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Me parece que era el deployer. Vamos a buscarlo. Si no te acuerdas aquí tú, era- Rafa. Sí, hombre, Sí, sí, Ese no, sí, ese hombre, no lo sí. tengo apuntado. Yo tenía Ese apuntado el Estoy otro. seguro, Es yo el estoy deployer, sí. seguro, estoy seguro de que lo sabéis, pero no me acuerdo decir. Entonces, aquí en en OPTNSP, get debug, debug, no, debug. Eh, espera. Get debug info. ¿Vale? Aquí no se llama get debug files, sino get debug info. Y si veis aquí, vamos a buscar. Voy a decirle que quiero buscar un fichero que se llama exactamente getdebuginfo.bash. Vamos a ver si puedo ponerlo para que se vea claro. Joder. Info.bash. ¿Vale? Y si veis aquí, hay varios. ¿Cuál es el bueno? Este en el deployer, ¿vale? En uno de los deployers. Esto es NSP, esto ya no es NFMP, ¿vale? Entonces, el deployer es donde está toda la información para crear el clúster. Es decir, si se pierde el clúster, lo que se hace es lanzar un deploy desde aquí, desde el deployer, y se crea todo el clúster de nuevo. El clúster incluye todo el software, todos los pods de Kubernetes que constituyen el NSP, ¿vale? Digamos que es como la cocina donde está la receta para crear el NSP. Está en el deployer. Entonces, dentro del deployer hay el getDebugInfo.bash, y de estos 4, ¿cuál es el correcto? El correcto es el último, porque aquí, a medida que se va parcheando, instalando el NSP y parcheándolo, aparecen nuevos REL, ¿vale? Estos son los parches del NSP. Si os fijáis aquí, hay el original cuando se instaló la 22.11 del deployer, está aquí. Es la 22.11 release 1376. Esto sería la 22.11 service pack, no sé cuál. Luego se metió otro service pack del NSP 22.11 y apareció otro directorio que es el NSP Cluster Node 22.11 release 1407. Esto es otro service pack del NSP 22.11. Y luego han instalado la 24.11. Esta es la versión inicial, la release 442, y la última es la 24.11 release 1239. Entonces, este sería el get debug info que habría que lanzar para, si nos lo piden los del TAC, nos piden los ficheros de debug del NSP. Es el último. No recuerdo si la sintaxis es la misma o no, creo que sí. A ver. Y acá. Hay un directorio por defecto que es optnsp, pero no conviene que sea ese. Tiene una diferente sintaxis, como veis, ¿vale? Son las opciones. Print usage. Supongo que si lo lanzo no pasará nada. Vale. Bien, esto es distinto. Aquí conviene lanzarlo con la opción "-f defaults to optnsp". Bueno, yo creo que habrá espacio de sobra aquí. "-f".
df menos h. Ay, aquí muchas cosas. Aquí están todos los sistemas de ficheros de los pods de Docker, que esto de containerd, es un rollo. Entonces, -v y containerd. Aquí está un poco más. Entonces, en OPT hay 98 gigas libres, está bien. Aquí en esta máquina que no es, este es el deployer, esto no es una máquina virtual, aquí no hay un extra. Aquí lo que hay es espacio bajo OPT en SP, ¿vale? Pero hay espacio suficiente. ¿Vale? Bajo OPT hay 98 gigas, pues no hay problema. Y si lanzamos aquí el fichero de getDebug file, getdebuginfo.bash, pues nos dice, ¿qué quieres obtener? Bueno, pues solo los debugs de telemetría, solo los debugs de analytics, los debugs de, pues, todos los pods. Pues lo habitual es que sean todos los pods, aunque que nos digan otra cosa, pues nada. Tarda un buen rato, produce un montón de ficheros, que a lo mejor aquí tenemos ya algún ejemplo, OPTNSP. Esto, Rafa, se tiene que lanzar siempre desde el activo, Desde un deployer. desde un deploy. Eh, Deployer, no sé si deployer hay dos también, activo y standby o no, solo hay uno. no, Sí. bueno, sí, hay un clúster activo y un clúster standby. El deployer realmente no hace nada. Una vez que, digamos, crea... El deployer tiene la receta para crear el clúster. Una vez que está creado y el clúster está corriendo, sí que es cierto que el deployer va asociado a uno de los dos. Aquí, por ejemplo, en Orange, si lo veis aquí, el nombre de las máquinas, hay un deployer VD, que es de deployer, el 2VD va asociado con el 2VC. Y el 2VC es el clúster. Es decir, el deployer 2VD crea el clúster 2VC. Y luego abajo tienes el deployer 4VD que crea el clúster 4VC. Entonces, el getDebug files que se lanza desde aquí se corresponde con, si estoy en el 2VD, se corresponde con el clúster 2VC. Y si lo lanzo desde el deployer 4VD, se corresponderá con el clúster 4VC. Entonces, sí, hay que lanzarlo sobre el clúster que sea activo. Sí. Ok. Y hasta ahí. Con eso ya, pues es lo que nos piden los del tag para escalar tanto los tickets, para investigar los tickets del NFMP como del NSP. Y ahí están los logs. Entonces, lo que os iba a contar un poco son utilidades generales o formas de sacar información del NFMP que pueden ayudar en la resolución de incidencias. Perdona, Sí, Rafa. sí. Aparte de esto, muchos sitios te piden backups de base de datos. ¿Sabes si hay alguna reticencia por parte de los clientes aquí conocidos en compartir la base de datos? Porque sé que hay algunos que dicen que no, que eso es confidencial y no se puede compartir. Entonces nos pregunto por si hay aquí algún problemilla de ese estilo también. Pues seguro que con defensa habrá algún problema, pero el resto, ¿no? Nunca hemos tenido, siempre, Vodafone, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos escalado tickets en su día, incluso creo que últimamente han abierto alguno en Vodafone que directamente va al tag de UK y les han pedido la base de datos y se la dan. Pues los de Que, Vodafone, por ejemplo, son unos que son bastante reticentes. pues es que no hay más remedio que aportarla. Si, por ejemplo, hay un error de estos, tienen ahora, de hecho, en Vodafone un problema con un nodo que no se deja borrar. Pues eso no hay más remedio que a lo mejor que hacer un script de SQL que borre en la base de datos el objeto. Pues como no le den la base de datos a los del tag de UK, no van a poder desarrollar el script. Es que no hay... Y ahí no hay Rafa,
No sé si, porque sí, esto es un punto de discordancia con los clientes. Hay algunos clientes que sí, que son, claro, ahí tienes toda la base de datos de tus servicios, clientes, un montón de información. No sé si en alguno se proponía, no aquí en España, fuera, vamos, el hacer una especie de scrambling o algo así, como Sí, pues enmascarar información y tal. Eso no sé si se puede hacer o no, la verdad. No, madre mía. ya te digo yo que no. Claro, por eso enmascarar IPs, enmascarar, no sé, muchas A mí cosas como... ya te digo que a mí me han contado un caso de alguien, un cliente que les hizo ir a alguien del TEC a la sede del cliente a mirar allí in situ la base de datos, que no la Claro, compartían. claro. Eso puede ser. Sí, sí. Perfectamente. Pues dudo yo que venga un canadiense aquí, o bueno, canadiense o... Sí, el TEC está también en Canadá, yo creo, los del TEC. Sí. Que Pues venga aquí depende. a un cliente. Depende del cliente. Ya Sí, te digo yo. depende. No, si es de Eustelecom o un Telefónica o un Verizon, o sea, el cliente es muy gordo, así que con mucho poder, pues no sé, lo mismo. No es tan raro, ¿no? Por ejemplo, ya metieron en el inventario del NFMP el que sale, creo que tiene anonimizadas algunas cosas, al menos con el tema de las IPs las enmascara. O por ejemplo, cuando subimos un test support, la herramienta nos dice, no subáis test support de Estados Unidos, de defensa. Pues es así. ¿En dónde dices? ¿En el Salesforce dices o dónde has dicho? No, en el Health Check Tool. Ah, el Donde Headset. ahí dice, no subáis test support de defensa. Y eso, este support de defensa, pues tiene que ir a algún sitio, ¿no? También, para ser analizados, ¿no? No lo sé. Ya. Se nos está yendo la olla con la seguridad muchas veces, ¿eh? Sí, al No final tienen razón porque, te pero hace joder. inviable Sí, arreglar nada. por Dios norte. Pero Pero luego es admin. Sí, Bien, exacto. entonces, el manejo general de la interfaz gráfica. Cosas útiles que valen para todas las ventanas. Cualquier ventana que veáis que tiene una cabecera con una lista, botón derecho del ratón sobre la cabecera de la lista, Save to File, y te lo guarda en CSV. Y eso es útil para luego abrirlo en Excel. Entonces, cuando tengáis pues, una lista de alarmas o una lista de estadísticas, pues todo eso se puede grabar en CSV. Ahí es una forma sencilla o cómoda de sacar información. Hay un límite, creo que de 50.000 objetos para poder hacerlo, pero bueno, se puede filtrar para no superarlo. Y eso, por ejemplo, vale. O sea, todo esto, digamos, del gestor, la potencia un poco que podéis encontrar aquí, que supera al CLI, es cuando necesitáis información de muchos nodos en un solo sitio. ¿Vale? Entonces, pues eso ya lo sabéis. Es decir, si por ejemplo quiero la lista de todos los LSPs, pues si entras a un nodo, pues tienes la lista de ese nodo, pero la lista de todos los LSPs de la red, pues la tienes aquí en el gestor. Y puedes hacer, pues, guardar y, bueno, ver los datos, la configuración del LSP, pues cómo está la MTU, en fin, está un poco la potencia del gestor, ¿no? Te da esa visión global. Pues aquí se ve el estado de los LSPs, la MTU, otras propiedades, cuál es el Ingress Interface Name, en fin. Igual que esto del LSP, pues para todos los objetos, ¿no? Hay algunos objetos que no tienen un menú. Me refiero, por ejemplo, em, el multichasis. Esto no es Vodafone, creo que no era no multichasis, pero es un ejemplo que podemos hacer. Os cuento, eso es el multichasis, ¿vale? Sabéis que en Vodafone hay
en Vodafone BNG, para los subscribers residenciales, los nodos, los RSRs, hay un multichasis activo y otro standby, y se sincronizan, ¿vale? Bueno, pues ese objeto multichasis también existe en el gestor, con su estado de multichasis, de si está up, down, y el estado activo o standby. Pero no hay ninguna opción, que si no recuerdo mal, no hay ninguna opción en el gestor que saque cuál es el estado de multichasis, a menos directamente, digamos, de un menú. Entonces, una forma de sacar ese listado de objetos, que vale para todos los objetos, ¿vale? Es una triquiñuela, es intentar buscar la estadística asociada. ¿Vale? Yo digo, por ejemplo, pues voy a crear una política de estadísticas, en particular, para sacar estadísticas de multichasis. ¿Vale? Y hay una clase, no sé si aparecerá por aquí, y si no utilizo otra, que no pasa nada. Uy, perdón. Aquí está, ¿vale? Pues quiero sacar toda la lista de los multichasis peer, ¿vale? Esta lista de los peer de multichasis no está en ningún menú del gestor, pero sí está como objeto con estadísticas. Entonces le digo, vale, pues quiero esta. Voy a crear una política que está vacía, no pasa nada por crearla, podéis ponerla incluso en down, bueno, o incluso si podéis ponerla en up si queréis realmente conseguir estadísticas de esto, que luego lo veremos. Ponemos en apply y ya hemos creado una política particular de estadísticas. ¿Vale? En las estadísticas del gestor hay una política por defecto. Aquí hay una, que es la Default Stats Policy. Aquí están todos los objetos de todos los nodos. Si no han tocado a nada en el gestor, por defecto, todos los nodos están asociados a la política principal global de estadísticas. Y todas las estadísticas de todos los nodos se regulan desde esta Viva Entry Policies. Pues aquí dice, por ejemplo, pues para todos los nodos están recogiendo uso de CPU, uso de memoria. Están recogiendo recursos de la CPU, estadísticas de los servidores DHCP, estadísticas de la NatMib cada 4 horas. Todo esto que veis aquí se recogen para todos los nodos. Todo lo que pongáis aquí, lo que activéis aquí, automáticamente se va a recoger para todos los nodos de la red, porque todos ellos están asociados a esta política por defecto. En general, no tiene sentido crear más de una política global. Si se quiere recoger algo particular de algunos objetos, es mejor irse a la específica, si no, pues es un lío. Pero bueno, hay clientes que lo tienen. Aquí, ¿qué es lo que hay? Pues el tipo de producto, la versión, importante, porque hay un Tmetra Radius MIP, hay Radio Server Policy Stats para la versión 16.0 del SR. Pero hay otro objeto, otro OID distinto. No, perdón, es el mismo OID. Pero ese OID, si lo queremos recoger para la versión 20, pues aquí veis, por ejemplo, aquí está, voy a ordenarlo por Identity Name. Aquí se recogen estadísticas para la versión 20, bueno, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, para todas las versiones. De hecho, cuando se actualiza el gestor, por ejemplo, hace poco lo actualizaron de 22.11 a 24, automáticamente en la actualización, para que no haya problemas, el proceso de upgrade se encarga de activar estadísticas para la nueva versión. Por eso aparece aquí 24 activado. Esto no tiene que hacerlo el cliente a mano, digamos. ¿Vale? Entonces, esto no es lo que estaba contando, es crear una política, no la global, sino una en particular. ¿Por qué? Porque esto me permite listar los objetos asociados.
Pues yo quiero saber, oye, ¿cuáles son todos los multistage peer de Vodafone? En Orange creo que no hay, pero bueno. Pues los que hay son monitored objects, ¿vale? En el caso de Orange no hay ninguno, pero sí que hay, por ejemplo, le puedo crear una política particular de algo que sí que haya en Orange, que son los servidores radios o las radio server policies, radio server, a ver, radio server, algo que radio server policy, ¿vale? Apply. ¿Y ahí qué te diría, Rafa? ¿El número de Radio Server Policy que hay o el número de Radio Server Policies diferentes que hay? Aquí están todas las políticas de radio server declaradas en todos los nodos. Está la global, que es esta que pone aquí, esto que pone draft. Vamos, pero cuando veáis aquí un objeto con una IP, esto es que en el nodo 10.255.11.31 hay una radio server policy. Y esta política es local. ¿Por qué lo sé? Porque tiene un nombre asociado al nodo. Las globales tienen esta. Sabéis que en el gestor las políticas siempre son iguales, sea de calidad de servicio, de radius, de NAT, de lo que sea. Siempre hay un objeto que es la política global, que es un objeto que existe en el gestor únicamente, y luego están las políticas locales, que son las que realmente existen en los nodos, ¿no? Esta, por ejemplo, que existe en un nodo. Entonces, no estoy seguro, pero creo que no hay ninguna opción del menú que te liste las radios, bueno, sí, probablemente la haya, pero podrían haberla. La radio server policy, pues para conseguirlo podéis iros aquí a las políticas estadísticas específicas y decirle, créame una política de estadísticas particular porque quiero saber el listado de las radio server policies o porque quiero activar estadísticas de estos objetos, ¿vale? Que también puede ser. Entonces, le digo, pues mira, aquí ya directamente de entrada tengo las radio server policies de todos los nodos, con propiedades. Es decir, no solo me dice cuál es el nombre, el nodo en el que está definida, sino que además me dice, pues mira, el algoritmo de acceso es round robin. La dirección de origen para los paquetes de radius es esta, ¿vale? Y está asociado con la Python policy tal. Y todo esto lo podéis guardar en un fichero, ¿vale? CSV. Si pulsáis 2 veces sobre un objeto, pues aparece más detalles sobre la política de radios. Y si le decís, vale, pues voy a seleccionar las políticas locales. Voy a decirle, me interesan las que se llaman network. Algo. ¿Por qué? Porque son las locales, ¿vale? Tienen IP, tienen nombre de nodo. Bueno, pues para todas las políticas de radios locales, las añado a la política específica, quiero que me des estadísticas. ¿Qué estadísticas? Pues aquí hay una ventaja y es que solo te filtra las estadísticas que tienen que ver, que tienen sentido con el objeto que estás mirando. En este caso, Radio Server Policy. Pues aquí puedo activar estadísticas de... a ver si puedo ampliar esto. Mensajes, lo que haya. O Policy Stats Entry, ¿vale? Pues probablemente las interesantes serán el Product Name 7750, lo que tiene en la versión, pues la que tenga, no sé qué versión tiene. 22. La 24, la 22, pues la 22. Hay 2 objetos que son estas. Y si le decimos Properties Up, cada 15 minutos va a recoger contadores de radius de estos objetos. De toda la red. De todos los que le hayas dicho. Puede ser uno, o en este caso le he dicho todos, porque he seleccionado todos uno por uno. Si los quisieras para todos los objetos de la red, a lo mejor es más cómodo irte a la política global. Y si vas aquí a la Default Policy y buscas en la Mi Entry Policies la misma, el mismo OID, que sería RAD SRV
PLCY, si busco aquí RAD SRV PLCI, aquí también están. Y si lo hago aquí, no hay que decirle sobre qué objetos lo quiero recoger, porque ya automáticamente se encarga de decir, pues son todos. ¿Qué ventaja tiene Rafa, hacerlo aquí? el otro día Sí. cuando sacabas los descartes que había, ¿lo hiciste algo así similar? Los descartes O sea, puedes por... coger todos los SAP, por ejemplo, mirar las estadísticas de todos los SAP Eso y, es. y ver los descartes que se producen. Eso es. El otro día en la intervención con Con R. eso, con el recable, con este asunto de la avalancha, ¿no? Cuando el ARP desaparecía, pero continuaba en el interfaz de nivel 3, tal, ¿no? Entonces, ¿cómo es en ese caso? ¿Qué es lo que hice? Decirle que active estadísticas. Voy a borrar esta para no dejar aquí basurilla. Voy a borrar estas dos políticas que he creado, que es la de Radio Server y de multichasis, ¿vale? Le digo delete. No pasa nada por crear, borrar, eso no. Aquí son estadísticas. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues no podemos decirle al gestor que recoja estadísticas de todos los apps, porque son muchos. Entonces, el gestor no está dimensionado. Yo creo que ningún cliente que tenemos está dimensionado para soportar eso. Si vamos a un SAP en particular, para que veáis cuál, por ejemplo, Services, Managed Services, vamos a coger una WPLS. Es un buen ejemplo para que veáis una aplicación práctica de esto. Esta WPLS, por ejemplo, vamos a ver si tiene SAPs. Sí, aquí hay esto. Este, por ejemplo, ¿vale? Esto es un SAP. Dentro del SAP hay estadísticas. Dentro de estadísticas hay miles de cosas, pero la que nos interesa, bueno, la que nos interesa porque podemos recogerla desde aquí es SAP Base Accounting Stats. ¿Por qué esta? Porque esta es de las pocas que se pueden recoger por SNMP desde el gestor de un SAP. El resto son accounting. Accounting me refiero a que son estadísticas que se recogen masivamente por política de accounting, porque son tantos contadores, que no es práctico hacer un polling por SNMP. Tiene que ser cada nodo que guarde un fichero XML con todos los contadores y el gestor de vez en cuando va al nodo, se lo pide y lo integra en la base de datos. Entonces, eso lo tiene también Orange en algún caso, pero creo que ya no lo usa. Y a Rafa, o sea, ¿cómo sabes cuáles admiten SNMP y cuáles son accounting? Ahí hay un icono que te lo indica ahí. O sea, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo sabemos si es de Sí, accounting o no? el iconito este que es como un script, como un pergamino enrollado, esto indica que la estadística es de accounting. Vale, y el otro tiene, no sé cómo es, como un pergamino con una flecha o algo así, ¿no? Y estos que tienen flecha son que admiten ambas cosas. Histórico, tienen el pergamino y tienen la flecha. Pues admiten recolección en tiempo real por SNMP o admiten histórico. Pero Está el claro. pergamino solo, No, el icono lo dice todo. el icono lo dice, sí. Joder. Pero lo interesante, sí, el icono está, vamos, es clarísimo, lo pone ahí. Hay que mirarlo bien. Entonces, lo interesante es esta, la SAP Base Accounting Stats. Entonces, si le digo, la selecciono, le digo, aquí no sé si hay algo, no hay nada, por defecto no hay nada. Le digo Collect. Vamos a ver este SAP en particular, qué es lo que tiene. Pues este en particular te da Ingress Statistics. Pues estos son contadores globales, no por cola. Por cola son demasiados, para recogerlos tiene que ser Accounting. Pero Accounting no tiene ningún cliente prácticamente. O sea, digamos que para soporte no es práctico, porque ya sabéis, crear la política de accounting, de recogida de estadísticas, aplicarla en SAP, todo eso
operaciones invasivas en la red que a lo mejor pues el cliente le dice no quiero hacerlo. No es que invada mucho, pero pues invade. Entonces, pues cambia la configuración. Pues eso en general no se puede hacer. Aparte que lo que te da las estadísticas de accounting son contadores que van retrasados con respecto al tiempo real, porque se agregan cada 15 minutos o cada 30 o cada... Con lo cual, digamos que a lo mejor en el momento no te dan información. Pero esto sí, que son contadores globales. Pues Ingress PChip Dropped Packets, Dropped Octets, pues a nivel del PChip, que es por políticas de filtro, ¿no? Y a nivel de QChip, que es porque hay congestión a nivel general. Vamos, te da un contador agregado. Tegres, pues este SAP que he ido a elegir está bastante tranquila porque no tiene tráfico. Pero bueno, da igual. Entonces, ¿qué es lo que hice el otro día en el recable? Lo que hice fue, vale, pues me interesan todos los apps de la VPLS que estábamos mirando. Vamos a elegir una VPLS un poquito más grande, que tenga más sites. Customer number of sites. Y VPLS gestión de SLAM. Este VPLS es la 105.0010. ¿Vale? Pues yo me iría aquí a estadísticas específicas y diría, pues, quiero activar contadores para este OID del Base Stats, pero solo para este VPLS. Porque si vais a la global y activáis el SAP Base para aquí a nivel global, el gestor va a empezar a recolectar contadores para todos los apps, de todos los servicios, de toda la red, lo cual es inviable. ¿Vale? Entonces hay que irse a la específica. Así que le digo, pues créame una política particular para los VPLS L2 Access Interface. Estos son los apps de nivel 2 de un VPLS. Sí, pero ahí de momento va con todas las VPLS. No, de momento va con ninguna, porque Monitor Objects está vacío. No hay objetos. Ahora le digo, pues quiero el Service ID que estábamos viendo, que es el 105.0010. 105. Me he equivocado. 105.0010. Ah, no, es que sí, Service ID 105.0010, ¿no? A lo mejor es que no tienes apps. Me he ido a elegir una que no. A ver. ¿Alguna en particular? VPLS Video Unicast. A lo mejor esta tiene algo. 515 y 4 ceros. Vale. Pues tiene un SAP. Voy a tener más. Vale, pues solo para este SAP. Y quiero recoger Base Stats. Base con B. ¿Para qué producto? Para el 7750 en versión, pues si le ponéis más versiones tampoco pasa nada porque si no hay nodos pues no funciona, pero pongámosle la 22 y la 24. Y lo quiero cada minuto. ¿Vale? Como son pocos objetos, pues podéis permitiros poner un intervalo cortito, un minuto. Eso es el menor que se puede poner, un minuto. Un minuto, menos no se puede. Pues digo aquí OK y ya estaría. Ahora si me voy aquí a la estadística que he creado, Properties, tengo este SAP. Al cabo de un minuto, pues empezaré a tener valores de SAP Base Stats. Base Accounting.
De momento no hay nada, pero enseguida, como ya estamos en el 13, pues va a aparecer algo. O debería. En el siguiente ciclo. A lo mejor no lo ha pillado este ciclo para recoger. Aquí, independientemente de que esté recogiendo estadísticas cada minuto, tenéis la posibilidad de pedirle estadísticas en tiempo real. ¿Vale? De la Base Accounting Stats. Ay, esto pasa a veces, que no me deja aquí. Esto pasa a veces con la ventana esta. ¿Cómo era? El fallo de la ventana de la interfaz gráfica pasa a veces, que no me deja desplegar este menú. Por alguna razón. ¿Cómo era esto cómo se solucionaba esto? No sé si maximizando aquí. Y bueno, os cuento mientras esto. ¿Cómo es que no hay? ¿Este nodo en qué versión está? A ver si en mi Inventory Policy. 22 tiene que estar, ¿no? Este está en la 14. Por eso no se ha activado. No, es que está en la 14. Joder, ha sido cojones solo. Cogido justo He de coger uno que no. los abandonados, los Pues nada, leprosos. sí, pues nada. Había un minuto. 1% de probabilidades. Sí. Bueno, pues no pasa nada. También se puede activar desde aquí. Le digo que yes y ya dentro de un minuto lo va a recoger. Y aquí es que esto pasa a veces con la interfaz gráfica y no recuerdo cómo se solucionaba. Que no me deja desplegar esta ventana, que es me deja desplegarla. Creo que es un tema también del remote desktop este que utilizamos, porque el otro día con el cable no me pasó y el cliente es local. Y aquí como estamos con la máquina virtual esta del RAS, a lo mejor es por eso. Pero bueno, que os quedéis con la idea de que se pueden tener estadísticas en tiempo real cada 10 segundos de un SAP. Importante, cuando hacéis un monitor de un SAP, si recordáis, el tiempo mínimo de intervalo para el monitor son 11 segundos. Porque por debajo de eso, el nodo no actualiza el tráfico del SAP. Si le pedís el tráfico con 2 segundos de intervalo, no os va a dar un cambio, a no ser que haya cambiado el ciclo. Pero es lo mismo que por CLI tampoco te deja. O sea. Eso es. Entonces, si ponéis aquí 10 segundos, va a aparecer una gráfica muy rara. Porque va a salir que entre una petición y otra hay 0 tráfico. Porque cada 10 segundos no es el intervalo de actualización para un SAP, son 11 segundos. Con lo cual, esto es un poco pedalero, pero es mínimo 20 segundos. ¿Vale? Entonces, si le dais aquí a recolectar, pues cada 20 segundos el gestor va a pedirle al nodo tráfico del SAP, ¿vale? Y podéis añadir a esta gráfica diferentes SAPs. Podéis sumar. ¿Tengo otro SAP distinto? Pues le puedo sumar a esta gráfica para que aparezcan los dos aquí juntos y tal. Y luego, si hemos activado estadísticas, que ya aparecerá algo, supongo. Sí, ya empieza a haber valores, ¿vale? Cada minuto. Podemos decirle que me muestre estadísticas históricas.
Entonces, diciéndole aquí desde qué fecha a qué fecha, pues aquí aparecerá la gráfica histórica cada minuto del tráfico. Y podéis guardar los valores de estadísticas, o sea, la lista de estadísticas igual. En la cabecera de la lista, pues, eso del ratón, set to file, CSV. ¿Vale? Y todo esto es para que os quedéis, sobre todo lo que me interesa es que os quedéis con este método para listar objetos en el gestor. Cuando no veáis el objeto en el menú, podéis crear una política de estadísticas en particular y eso os permite dos cosas. Una, tener estadísticas en particular de unos objetos, por ejemplo SAPs, y otra, tener una lista de objetos aquí en la interfaz gráfica con propiedades, que podéis decir, podéis mirar rápidamente un listado de todos, por ejemplo, de todos los servidores radios de todos los nodos. Pues de esta manera lo podéis conseguir. No solo te da el nombre, sino también propiedades del objeto. Y no sé si... Ah, vale. Teníamos previsto 1 hora y cuarto para no atosigar. Pero bueno, sigo hasta y media. Y yo os termino de contar... Yo creo lo que, que os Rafa, que deberías hacer algún ejemplo más de esto, porque yo creo que esto sí que es lo más útil, de lo más útil. Sí, otro ejemplo. O sea, no digo ahora, sino casos de uso sobre este mismo típico para recoger estadísticas, de cara a la sesión del viernes, a la sesión 2. Sí. ¿Sabes? Que hayamos visto varias alturas y sobre todo que podamos hacer un guía burro, porque yo no lo he ido apuntando, sinceramente. No, vale. Si quieres, lo que podemos hacer para el viernes es lo mismo que hice, abro el gestor de Recable, lo mismo que hice para Recable, pues lo repito Sí, desde digo, cero. con el gestor sí, de Recable y lo vemos ahí. Incluso, Rafa, a lo mejor ir pillando pantallazos y poniéndolo en un Word con unos pasos detallados, a lo mejor luego nos podría ser útil. Ahí la verdad. Bueno, yo lo iba a hacer cuando terminara la transcripción, la transcripción no, cuando terminara el vídeo, iba a hacerlo a base de eso, pero vamos, si Claro. lo hacemos ya directamente, pues mira, me ahorro Vale, ese paso. pues os lo hago y os lo envío. Pero sobre Y la marcha, quiero decir, el mismo viernes, Rafa. O sea, Sí, el sí, mismo sí, viernes sí. mientras que lo Según vamos lo vas explicando, haciendo, pum, pa, pues vale. hacemos aquí, pum, el Word, tracatrá, pum. Eso es. Si tampoco tiene que ser, ¿sabes? Muy bonito. Si es pin, 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 si es ir Exacto, viendo luego ya cada con uno que le ponga los comentarios que quiera, pero por lo menos ir sacando. Sí, Sí, eso es. pero está bien el tenerlo ahí como guía burros. O sea, este tipo de casos de uso al final es lo que al final donde asientas un poco los conocimientos, es decir, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué me vale? O sea, con casos de uso prácticos en los que hemos Sí. trabajado, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo puedo saber cuáles son las propiedades de todos los servidores radios que están definidos en toda la red? Pues es cómodo tener un listado, porque tienes ahí un listado con columnas, y en cada columna vienen las propiedades del objeto. Si no tú tienes esto, pues tienes que entrar en cada nodo y decirle show radio server tal tal, y luego comparar el texto de salida de cada uno. Es un poco más compacto aquí y te permite más verlo más rápidamente, ¿no? Es un poco la utilidad. Y luego poder activar estadísticas de un conjunto de objetos. Por ejemplo, si estáis buscando descartes en un servicio, o el otro día con el recable lo que se veía es, estábamos buscando avalancha. Pues aquí plantamos un monitor, o sea, plantamos estadísticas particulares para un nuevo PLS y le decimos, píntame 2 apps. Y se veía en la gráfica del SAP que justo en el momento de la avalancha el tráfico subía, pues se multiplicaba por 100. Duraba toda la avalancha y luego bajaba, ¿no? Entonces es una forma, digamos, bastante gráfica de verlo. Y para el viernes podemos hacerlo y seguir Sí. con... Vale, ¿cómo era lo del pergamino? Perdona, lo de estadísticas de accounting y las que podemos recolectar en tiempo real por SNMP. Sí, Lo del aquí pergamino, si ¿no? vas Esa que a... te envié, mira esa que te envié por el chat, ¿no? Esa te escribí por el A chat ver. particularmente a ti y esa, claro, me saliste con que era esa de accounting y ahí me mataste. Ah, sí, el otro día, sí.
aquí en la lista de estadísticas hay unas pocas que son de accounting comparado con todas las que hay. Pero si os fijáis, por ejemplo, hay unas que tienen solo un triangulito. Pues estas en teoría es que solo permiten recolección en tiempo real, no histórico. Las Pergamino, que... triángulo y Claro, pergamino y triángulo. ¿qué significa esto? De tiempo real. ¿Tiempo real? ¿Cómo que tiempo real? ¿Qué tiene que ver con que sea de accounting o sea de SNMP? Bueno, es que tiempo real significa SNMP. Porque el NFMP, cuando le pregunta algo al nodo, es por SNMP. Entonces, el triangulito es, este contador solo admite recolección en tiempo real. Es decir, por SNMP. Si veis que es solo histórico significa accounting. Porque no puedo preguntarle al nodo desde el gestor, no puedo preguntarle por los Combined Service Egress Octets, porque solo es histórico. ¿Qué significa solo histórico? Significa accounting. Significa que el gestor entra en el nodo, recoge el fichero de estadísticas que el nodo le ha preparado y te lo muestra aquí. Te lo puede mostrar, pero no en tiempo real, ¿vale? Por eso digo, es un poco indirecto. El triangulito es tiempo real es SNMP. Pergamino es histórico solo es accounting. No puedo preguntarle del gestor del nodo por SNMP. Si pudiera preguntarle, tendría un triangulito. Y hay estadísticas que tienen pergamino y tienen triangulito. Es decir, que admiten recolección, o sea, que admiten un histórico y admiten un triangulito. ¿Qué significa esto? Que son estadísticas por SNMP, que admiten histórico. No son estadísticas de accounting con histórico, o sea, con tiempo real. No es una mezcla de las dos, ¿vale? Esto es, todo lo que veáis con triangulito es SNMP, básicamente. Y todo lo que veáis solo pergamino es accounting. Estos iconos los hicieron antes de los emoticonos del WhatsApp, macho, porque, joder, con la cantidad de emoticonos que hay, están comprimidos, la información la está madre que comprimida. me parió. Es como los jeroglíficos egipcios. Sí, Tú la ves, hostia. sí. Pájaro, no sé qué tal, eso es el faraón. Pues hay que saberlo. Bueno, algunas ponen que son de accounting directamente, pero no todas. Se podían haberlo especificado en Bueno, pero ese específicas. nombre es un poco en inglés misleading, o sea, equívoco, porque dice SAP-based accounting stats, pero este contador es SNDP. ¿Verdad? Exactamente. O sea, que es que no te puedes fiar del nombre. No. Por ejemplo, Service Secrets Octets. Esta es una política de accounting del nodo, pero no te dice aquí que sea de accounting. Es accounting. Vale, entonces, digamos que es útil a la hora de activar recolección de estadísticas para todos los SAPs de un servicio. Pues con el gestor lo haces en un momento. Y además lo puedes exportar y puedes acceder. ¿Dónde se mira si queréis ver las estadísticas, los contadores de todos los SAPs? Pues os vais aquí a Tools, Statistics, Manager. Y aquí se busca la clase, igual que antes, VPLS, VPLS L2 Access Interface. O Base, no sé si es Base directamente. Pero esto, Rafa, es el NFMP, ¿verdad? O sea, Sí. y desde el NSP, porque se supone que el NFMP, pues al final se dejará de estar, no sé si soportado o no sé si al final es todo moverse a NSP, ¿no? El NSP, no todas las funciones del NFMP se están portando al NSP. Hay cosas que te muestra el NSP, por ejemplo, el listado del SPs te lo muestra, o listado de lags te lo muestra, pero, por ejemplo, estadísticas de SAPs desde el NSP no sé cómo se consiguen.
No sé cómo se mira, pero... No lo sé si a lo mejor estoy equivocado, porque como tanto rollo con la evolución en SP, no sé si el NFMP se cae en algún momento y ya todo es NSP o sigue. Sí. Sí. Estábamos comentándolo Sí, antes de que yo entraras a lo mejor. O sea, esto es el interfaz, esto que veis aquí, esto desaparece. La interfaz gráfica desaparece. Pero esto que estamos haciendo, o las listas, digamos, o las estadísticas, se pueden conseguir a través de la API. La API sí que va a continuar. Es decir, lo que hay, digamos, el motor del NFMP por debajo de la API va a seguir. Y se le van a poder preguntar cosas y volcar estadísticas y tal. Eso va a estar ahí. Pero sí, efectivamente esto va a cambiar. Supongo que en el Analytics, ¿no? En el módulo del Analytics será para todas esas cosas también. ¿No? Pues... Eso que ahora quieren todo de no lo sé. telemetría y demás y lanzan el Claro. Analytics. Claro. Lanza este tipo de reportes. Una vez que los nodos estén gestionados por netconf y por el gRPC, pues todo esto va a ser peticiones a telemetría, cosas así. No va a ser SNMP y las cosas. Yo os cuento esto vale para ahora y vale hasta que los clientes actualicen el gestor a la versión, creo que 27, no sé si 26 o 27. Ya en el futuro, pues será el NSP con telemetría y la API del NSP, en fin. Lo que es, por ejemplo, el volcado de todos los servidores Radius de todos los nodos de la red, igual que lo he pedido a través de esta política de estadísticas, también se puede pedir por la API. Y por la API, esa petición se mantiene con el NSP, de forma ligeramente distinta, pero se puede hacer también. Porque lo que Pues, desaparece... No, pues a lo mejor en la API estoy un poco perdido, pero o sea, no sé si es una especie de SQL que son comandos que sacas cosas y tienes que Claro, saber cómo sacarlo, ¿sabes? ¿Qué la comandos API lanzar? es esto. Por ejemplo, vólcame todas las estadísticas a un fichero. Pues es esta orden. Esta orden se le puede dar desde Linux. Y a día de hoy, cuando desaparezca la interfaz gráfica del NFMP, se le podrá seguir dando esta misma orden a la API del NSP. O sea, digamos, con un sobre distinto que al final le llegará a la misma API del NFMP y hará lo mismo. Es un poco adaptar, digamos, la petición, pero es la misma. Y claro, si el nodo no está gestionado por SNMP, entonces ya no es el NFMP al que le pides los contadores. Ya la petición será pues a través de telemetría y yo no sé muy bien cómo se hace. No tengo un ejemplo práctico de cómo hacerlo. En el futuro. Todo está documentado ahí en la página de desarrollo de la NSP. Eso lo conoce más Martín, seguro. Así que bueno, aquí lo dejamos. Son las 5:30. Para el próximo día, ejemplo práctico repetimos esto, porque yo creo que es muy... Es importante, pues vamos, es lo que yo, por la experiencia que yo he tenido, muy útil para mirar cosas que es difícil mirar si no desde los nodos. Con esto se pueden hacer muchas cosas. Ok. Pues nada, pues muchas gracias, Rafa. Bueno, Gracias. bueno, A pues esto, lo vosotros. importante es lo de casos de uso prácticos, que asentemos un poco los conocimientos y se documenten